¿Preparados? Por una botella de agua te voy. Me lo has dicho. Te traigo una botella de agua. ¿Vale? Vamos a dar la... Finalizando con la clausura, ¿vale? La ponencia de clausura. Tienes... No me acuerdo el tiempo que... Yo puedo hacer en 20. Salió de... Buenos días. Esta será la última... Yo me voy a moderar. Gracias por vuestra paciencia. Agradezco a la organización por este esfuerzo ibérico de desarrollo de investigación, muy importante. Y voy a empezar a hacer mi presentación, que resulta de una investigación que ya tiene casi 5 años y que en el inicio, cuando empezamos, intentamos hacer algo muy diferente del entorno a que los alumnos estaban acostumbrados. ¿Y qué entorno es ese? Es un entorno que tiene que ver con la primera parte de un proyecto, o sea, la parte exploratoria de un proyecto. Y como soy docente de asignaturas de diseño y aplicación, esta parte exploratoria sería enfocada en la exploración visual. La exploración visual como estrategia de conectar ideas y llegar a algún razonamiento que pudiera ser interesante para el desarrollo del proyecto. Todo empieza con una pregunta muy sencilla que le lanzamos a nuestros alumnos. Fijaos en vuestro día a día y elegid a una persona real. Vuestro reto es reconstruir sus 24 horas. Definid dónde vive, en qué trabaja, cómo se desplaza y cómo son exactamente sus entornos de casa y de trabajo. A priori parece un ejercicio estándar de diseño de servicios o marketing para entender el consumidor. El método se basa en el método persona. El método persona es una herramienta de diseño que consiste en crear un arquetipo humano, o sea, una idea común, detallado para entender cómo interactúa con el mundo. No es una descripción genérica, sino una simulación de su realidad. Definimos dónde vive, dónde trabaja, o sea, su entorno en 24 horas, su entorno de casa y de trabajo, y los desplazamientos que los unen. O sea, esta es una manera de entender el consumidor como alguien que está conectado a una vida que se basa en esos dos ciclos, casa, trabajo y desplazamiento. Para eso, desarrollamos una estrategia visual basada en una organización muy sencilla, muy visual, casi un mosaico visual, para que nuestros alumnos, cualquier alumno, pudiera hacer su planteamiento de cualquier persona que pueda vivir en Portugal, o España, o Francia, sobre su entorno de hogar, trabajo y desplazamiento. Esta era una estrategia que fue desarrollada y además fue publicada en publicaciones científicas, donde intentamos simplificar totalmente el método para que cualquiera pudiera utilizar. Tenemos aquí un ejemplo que decorre mucho de la investigación cultural que los alumnos tienen que desarrollar. O sea, por ejemplo, quieren dibujar una persona alemana, van a hacer ese estudio de cómo es el trabajo en Alemania, cuáles son los horarios, cuáles son los ritmos diarios y cuáles son los ambientes de entorno de trabajo, casa y desplazamiento, utilizando varias herramientas, como por ejemplo el Google Maps para hacer todo el cálculo de recorrido. El proceso. Paso 1. Creo la persona, o sea, la identidad de esa persona. Y
Después tenemos otro ejemplo. Aquí sería una persona, un consumidor típico de alguien que vive en Lisboa. O sea, tenemos entornos muy visuales de casa, de trabajo, desplazamientos, tiempos de desplazamiento, son muy importantes para evaluar un consumidor, una persona, que, por ejemplo, que viva en Lisboa y que viva en sus alrededores y trabaje en el centro, va a perder por semana 8 horas en commuting, o sea, en el desplazamiento. Esto es muy importante para que la gente entienda que la gente real, las personas reales, sí tienen sueños, ambiciones, pero tienen vidas muy, muy limitadas por estas cuestiones. El paso 2 se recogen contextos socioeconómicos y culturales en forma de titulares de noticias. Esto es muy importante porque son estos entornos que van a permitir tener una idea sobre lo que es la vida real de estas personas. Por ejemplo, tenemos aquí algunos contextos socioeconómicos que tienen mucho que ver con la cuestión de instabilidad, de tener limitaciones de acuerdo con nuestras expectativas sobre un futuro inmediato y que van a aumentar muchas limitaciones de carácter socioeconómico y que van a permitir dibujar nuevos futuros. El paso 3. Este es un método muy físico. Más una vez, lo que intentamos fue nos afastarnos un poco de la dimensión de las pantallas, del digital, y poner a nuestros alumnos a dibujar y trazar con hilos, mapas y conexiones. O sea, los alumnos lanzan hilos hacia sus contextos, vivienda, trabajo, miedos, tecnología. El objetivo académico es la detección de necesidades, pero el objetivo oculto es la metacognición. Aquí está una foto de los alumnos trabajando en las conexiones. Vosotros ven en el centro las personas, alrededor el contexto socioeconómico, y ellos trazan hilos de conexiones, de padrones, de repeticiones, que se denoten, que sientan que son conexiones. Otro ejemplo, esto hace parte de una estrategia. Y hay cosas muy sencillas que, por ejemplo, si los alumnos hacen un mapa horizontal, es completamente diferente el resultado si fuera vertical. Y estas son cosas muy sencillas que, en mi opinión, faltan mucho en el desarrollo académico que se hace en las universidades. Porque hoy en día estamos muy conectados con las pantallas y las pantallas son una ausencia de fisicalidad. Y para conectar ideas, nosotros necesitamos de recorrer un espacio físico con nuestro cuerpo y tener una dimensión sensorial que es muy importante para el desarrollo de ideas y conexiones. El descubrimiento. Lo fascinante ocurre cuando los alumnos dan un paso atrás y miran al mural completo. Es ahí cuando el mapa se convierte en un espejo. Al intentar describir las necesidades de otros, terminan proyectando sus propios límites. Es algo que es oculto en el desarrollo y muchas veces la gente pregunta, pero la gente que no tiene idea de qué es trabajar en la vida está dibujando personas. ¿Para qué sirve? ¿No? Y sirve para descubrir sus límites. ¿Y qué límites son esos? Otro ejemplo de un mapa, otro mapa. Descubren que han creado una sociedad étnicamente homogénea sin darse cuenta. Muchas de esas personas son blancas, son heterosexuales, viven solas. Esto es muy importante porque cuando intentamos hacer una discusión sobre lo que es la desinformación y todo más, tenemos que tener estrategias para entender lo que pasa dentro de la cabeza de la otra persona. Y la única manera de hacerlo es hacerlo de una manera muy natural. Dar la oportunidad a esa persona de hacer una expresión en la cual ella no se dé cuenta de lo que está hablando. Y esto es muy importante porque estos mapas reflejan
una realidad que es una realidad muy triste, una epidemia de soledad, dibujando personas que viven aisladas, se dan cuenta que sus personas no son reales al final y se dan cuenta que son representaciones de sus prejuicios. Esto es muy importante a la hora de hacer esta confrontación, porque es casi como hacer un grupo de dependientes anónimos que cuenten sus historias y después mirad lo que vosotros hicieron. Está aquí vuestra realidad. Diceis que no sois racistas, pues mirad. Diceis que no sois machistas, mirad, está aquí. Esto es importante porque el contributo de cada uno es leído en el global, en el mapa total. Y de este mapa, de estas conexiones, de esta realidad que es un poco irreal, no tienen mucho que ver con la realidad de la gente, se llega a la conclusión, a una idea que es, en un mundo saturado de desinformación, la brecha más peligrosa no es la que viene de fuera, sino la que reside en nuestros propios sesgos cognitivos. Esta presentación analiza cómo el mapeo visual permite a la generación Z ver su propio pensamiento y transformar un simple ejercicio de clase en un acto de reflexión crítica y social. O sea, esta es una carrera de diseño, pero esta estrategia puede ser empleada en muchos grados. Todos los grados que intentan formar a alguien para dar un contributo en la sociedad pueden emplear esta estrategia. Por medio de un taller, una cosa muy sencilla. Esto es una sesión que dura en media 4 horas. La gente está a su voluntad trabajando, discutiendo, diciendo barbaridades, pero no se dan cuenta que están ejerciendo una capacidad de decir algo muy real sobre su percepción de la realidad. Siguiendo a Rosy Braidotti, que es una filósofa italiana, naturalizada australiana, que trabaja mucho el tema del postfeminismo. Estos mapas funcionan como cartografías de localización. Representan dónde están situados los alumnos mentalmente. Al darse cuenta de que han creado perfiles que muestran una sociedad aislada o racial, los alumnos están haciéndose responsables de sus propios puntos de vista. La única manera de dar esa responsabilidad a alguien es primero que esa persona lea lo que ella ha hecho y todo el grupo ha hecho, que hay padrones comunes a todos. La metacognición no es solo saber lo que pensamos, sino entender desde qué posición de privilegio o sesgo estamos mirando al otro. Y Braidotti habla muy bien de la cuestión de que para tener una mejor sociedad es necesario entender el otro. Y ese es un problema muy grande que en este momento, no voy a hablar de España o Portugal, voy a hablar de Iberia. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? No hay una capacidad de entender el otro, y Braidotti defiende que cuando tú intentas comprender el otro, tú amplías tu capacidad de pensar, no solo sobre el otro, pero sobre todo que es distinto de nosotros. La naturaleza, los animales, la robótica, la AI, los virus, todo está al mismo nivel del hombre, del ser humano. Y aquí la cuestión del postfeminismo es muy importante porque el feminismo destruye el patriarcado. El patriarcado está en el origen de la sociedad antropocéntrica. Y ahí Braidotti hace una relación muy interesante sobre cómo deberemos entender o platicar esta manera de entender el otro. Pero más allá de la metacognición, ¿sirve de algo la información recogida del mapa para aplicar en un proyecto de comunicación o sea otro proyecto cualquiera? Es importante, además de esa metacognición, que la gente entienda que hay una influencia de fuerzas contextuales, socioeconómicas y culturales en la forma en que en el individuo lleva a cabo el consumo. O sea, nosotros somos, sin nos darnos cuenta, presionados por fuerzas externas, socioeconómicas,
aumento del petróleo, reducción de bienes comunes, reducción de posibilidad de acceder a vivienda, todo eso hace una presión sobre el individuo. O sea, nosotros estamos muy conectados con el entorno, sea cultural, social o económico. Entonces, estos mapas, además de esa metacognición, sirvieron para que los alumnos dibujasen o hiciesen contributos reales a la sociedad. Este es el primer ejemplo. Es un proyecto contra la desinformación de las vacunas, porque sí, en Portugal también hay gente que piensa que las vacunas son DNA de extraterrestres que van a limitar la procreación o entonces van a tornar un tío en homosexual porque se toma esta vacina. O sea, hay mucha desinformación. Y los alumnos, por medio de esos mapas, llegaron a la conclusión de sus limitaciones y pudieron hacer de una manera más efectiva un proyecto de comunicación. Un proyecto que fue implementado. Este primer proyecto se llama Immunity by Design y fue un proyecto que juntó dos clases de áreas muy distintas, áreas de diseño de comunicación y además de diseño de comunicación, área de biología y medicina. Y es muy difícil conciliar áreas tan distintas. Estos fueron los 3 proyectos que ganaron el concurso. Aquí a la izquierda tenemos el primer premio, segundo premio y el tercer premio. Los proyectos fueron evaluados por la capacidad de comunicar en información científica y por la capacidad visual expresa por metáforas visuales. Una cosa muy importante en todos estos proyectos es que los alumnos sientan, además de esa cuestión de la metacognición, sientan que la comunidad los entiende y los recibe. Y esa interacción es fulcral para que el proyecto llegue a una buena conclusión. O sea, este es un proyecto que resulta de ese esfuerzo de mapeo visual, que resulta en esa cuestión metacognición, pero también ayuda a la gente a entender que si estoy poniendo estas barbaridades en este mapa, también tengo la conciencia que este entorno está influyendo en todos nosotros. Además, fue un proyecto complejo porque tenían que hacer 2 tipos de comunicación distintas. Una para boomers, que tenía que ser una comunicación más seria, enfocando en la cuestión del rigor científico, la subfuncionalidad, y por otro, una comunicación dirigida a la generación Z. Y la generación Z se utilizó una metáfora más cómica, más leve, no tan pesada, información no tan pesada, pero con algún rigor científico. Esa fue una de las aplicaciones de ese mapeo visual. El otro que vos traigo es un proyecto muy interesante que puede ser aplicado, por ejemplo, en Alentejo y Extremadura, que tiene que ver con la exportación de productos de la tierra, productos que la gente conoce. El problema es cuando nosotros intentamos exportar esos productos a otros mercados donde las culturas son completamente distintas. Y el mapeo visual ayuda a que los alumnos hagan un esfuerzo en entender cómo es vivir en Luxemburgo, qué desplazamientos la gente hace, qué preocupaciones tiene, cuál es la cultura de trabajo y cuál es la cultura social de la gente. Esto es un mapeo visual que es un mapeo visual que antecede los otros que vos enseñé, porque este mapeo visual seguía un mosaico de imágenes que tenía descripciones textuales. Y nosotros nos apercibimos que las descripciones textuales con generación Z no funcionan. La gente no va a leer. Es muy difícil. Y entonces, por eso, en los otros ejemplos, vos enseñé un mosaico más visual, no con tantas descripciones. Y teníamos el entorno
socioeconómica y cultural de Luxemburgo. Todo esto hace parte de esa cuestión de metacognición en que los alumnos enseñan su percepción, pero también entienden cuál es el contexto cultural de Luxemburgo. Y de esta exploración, que resultó la metacognición, y la capacidad de seguir un reto que era el posicionamiento cultural de productos del Alentejo, los alumnos hicieron exploraciones sensoriales y mariajes de productos. Vosotros no tenéis idea de lo que se consigue con gente que piensa que no sabe nada. Es lo que pasa con muchos de mis alumnos. Como tengo ahí una testiga, que es mi orientanda, que puede decir algo más sobre eso, pero la gente, cuando entra en una institución de enseñanza superior, tiene la idea que son burros, que no tienen nada para aportar, y es mentira. Tiene para aportar su percepción del mundo, la cultura y su percepción de los sentidos. Porque se habló tanto aquí de desinformación, mucha de la desinformación está ubicada en un problema que es un problema sensorial del aparato. ¿No? Deslizar los dedos en la pantalla, no tener un sentido sensorial. Y es importante en que en nuestras universidades se trabaje esa percepción sensorial. Y los alumnos, de manera muy ingenua, pero brillante, hicieron mariaje de productos. No son cocineros, no entienden nada de cultura gastronómica, pero hicieron lo que sentían que era lógico. Y de aquí surgió una cosa muy sorprendente, que fue, los alumnos no solo hicieron la comunicación, pero han hecho propuestas de nuevos productos. Y estos productos, aquí arriba vosotros tienen soluciones para snacks de embutidos, o sea, ¿cómo puedo comunicar o vender a la población o un sector de población de Luxemburgo nuestros enchidos, nuestras carnes procesadas, si no tengo una estrategia de consumo? Y desarrollaron este proyecto y después desarrollaron también proyecto para queso de cabra, pero intentando se aproximar de la cultura o una metáfora visual que esa cultura pudiese comprender en Luxemburgo. Y este aquí es muy interesante, que fue una solución desarrollada para niños. Un poco risa, pero introducir los niños al consumo de carnes procesadas de cerdo ibérico o de bolota, como se dice. Y es muy interesante cuando nosotros damos libertad a los alumnos, ellos tienen una similitud con lo que pasa en las redes sociales. En cualquier uno puede presentar sus teorías. ¿Y por qué no pueden ellos presentar sus ideas de forma física? Esa similitud es que aún falta emplear en nuestras universidades. Porque, al final, ¿cuál es nuestro mapa realmente razonable? Porque vimos que tenemos un mapa que ayuda a la metacognición, ayuda a entender otras culturas, pero muchas veces se olvida que vivimos en una realidad marcada por el neoliberalismo. El neoliberalismo da la agencia al individuo. O sea, el individuo, yo nazco en un pueblo cualquier pequeñito de Alentejo y si sigo la lógica neoliberal, me puede dar ideas de que puedo hacer todo en el mundo. Y muchas veces no se puede, porque el entorno es muy importante. Y lo que pasa es que muchas veces la agencia da la capacidad a la gente de crear contraste. Y el contraste muchas veces no es bueno. Son fake news, son bulos, todo tipo de información que el individuo utiliza para se destacar de su entorno. Esto llega a una nueva denominación, que no es nueva, no fuimos nosotros que creamos, es algo que existe en la literatura, que es esta descripción del hombre o del ser humano. Esta es una pintura de Bosco, como se dice aquí en España, que retrata una nave de locos. Y a nuestro ver, esta pintura retrata mucho también el ser humano, que es un ser humano que está muy capturado por el deseo. Una de las conclusiones es como en la nave de los locos de Hieronymus Bosch,
o bosco, não estamos perdidos por falta de razão, sino arrastrados pelo que desejamos em entornos que capturam, orientam esse desejo. Ou seja, seguindo muito a ideia de Luz, o desejo não nasce de uma carência, se produz, se engancha e nos põe em movimento. É importante esta base de pensamento de Bradotti. Bradotti se basa mucho en las ideas de Luz también. Y pensarmos que si el ser humano es una máquina deseante, es muy fácil entender esa necesidad de producir bulos, fake news, mentiras, por el morbo que da mucha de esa información. Es un deseo perverso, pero es deseo. Y con esta idea del ser humano como máquina de produciente de deseo, termino nuestra presentación. Muchas gracias. Bom dia. Desde já quero dar os parabéns ao professor. É uma nova estratégia para usar no design e em outros meios impressionante. A minha pergunta era mais se conseguiram ver, já que falaram do facto de haver muitos alunos que acham que não sabem nada quando vão para o ensino superior, se conseguiram ver essa mudança nos alunos, se conseguiram a perceber-se que com essa introdução do novo método os fez criar produtos e criar um design, que no caso é a disciplina que nós estamos a falar, diferente e com mais confiança, ou se viram os alunos a perceber é demasiado trabalho, vamos continuar com aquilo que tínhamos ou fazer outros métodos que existem? Una de las conclusiones, otra de las conclusiones, porque esta era una de las conclusiones, es que aumenta su razonamiento y su capacidad de argumentación. O sea, el alumno presenta su proyecto y no va a decir, salió esto. No, él tiene conciencia que hubo una fase exploratoria donde ha encontrado algo que fue muy útil para el desarrollo de su proyecto. Algo que puede servir o no servir para el resultado final, pero le da una percepción de la realidad. Y eso es muy importante porque da confianza a la gente. El gran problema que tenemos en las universidades en Portugal hay un concepto que es muy portugués, que es difícil de traducir hasta el español, que es praxe. Praxe es submeter a alguien a una ignorancia. Tú eres nadie, no sabes nada, y ahora tienes que empezar de nuevo. Y eso está muy dentro de la cultura portuguesa y probablemente de la española también, que es una cosa ibérica. Y José Gil, que es un pensador portugués que vive en Francia, habla mucho de eso, de esa necesidad de dar a conocer la ignorancia del otro. Tú no sabes nada. Y muchas veces yo, por ejemplo, yo aprendo más con mis alumnos de primer año, porque vienen con esa ingenuidad del contacto con los social media, do que con alumnos de mestrado, que ya están formatados y son pesados. Gracias.